Vamos a resolver la siguiente pregunta de la guía oficial del IPN. Nos pide determinar cuál es la ley de la termodinámica que nos permite conocer la temperatura de los objetos B y C. Para poder responder esta pregunta, vamos a recordar las leyes de la termodinámica con lo que aprendimos en nuestro curso de preparación IPN. Vamos a hablar sobre las leyes de la termodinámica. Son 4 leyes muy importantes que siempre te preguntan en todos lados. Para empezar, tienes que saber algo. Se empiezan a enumerar a partir del 0. La primera ley no es la número 1, es la ley 0. Y desde ahí comenzamos a contar. Entonces vamos a ver. La ley 0 de la termodinámica habla estrictamente sobre el equilibrio térmico. ¿Qué es eso del equilibrio térmico? Te dice que cuando dos objetos están juntos, así tal cual, juntitos, va a haber una transferencia de calor. Esa transferencia de calor siempre va a ser desde el objeto más caliente, en este caso tenemos una tetera con T, está caliente, y este calor se le va a pasar al más frío, es un cubo de hielo, ¿ok? Entonces, el calor va a ir de lo más caliente a lo más frío. Y esa transmisión de calor se va a detener hasta que se alcance el equilibrio térmico. ¿Cuál es el equilibrio térmico? Hacer que estos dos objetos alcancen la misma temperatura, ¿sale? Este está más caliente y este está más frío, pero después de un rato van a llegar a la misma temperatura, alcanzando el equilibrio térmico. Esa es la ley 0. Recuerda, el calor siempre se transfiere de lo más caliente a lo más frío, ¿ok? Vámonos con la ley 1 de la termodinámica, la primera ley, que en realidad es la 2, pero es la primera ley. La primera ley habla sobre la energía interna. Te dice que cuando tú tengas una máquina térmica, como por ejemplo este barquito, vas a tener una entrada de calor, un suministro de calor. En este caso son las calderas, ¿no? Recuerdas que los barquitos tenían calderas y pues agarraban carbón y le empezaban a echar ahí el calor para producir más calor, ¿sale? Entonces, vas a tener una entrada de calor. Este calor, a través de la máquina, se va a producir en trabajo, se va a transformar en trabajo. El trabajo sería mover las aspas para que el barquito pues se pueda mover, ¿cierto? Ahora, si tú agarras este calor y le quitas, le restas el trabajo que estás produciendo, obtendrás la energía interna, el cambio de energía interna. De hecho, la primera ley de la termodinámica se resume en esta fórmula. El cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Recuerda, eso funciona así. Entra calor, se convierte en trabajo. Y la energía que se queda aquí en la máquina es igual al calor menos el trabajo, como lo dice la fórmula. Esa es la primera ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica te propone que pases el calor de lo frío a lo caliente. O sea, tú ya sabes por la ley 0 que el calor siempre va de lo caliente a lo frío. Pero ¿qué pasa si tú quieres ir al revés? Si tú quieres ir de lo frío a lo caliente. ¿De que se puede? Se puede. Pero tienes que producir trabajo, ¿ok? Y ese trabajo va a generar una pérdida de energía. Es lo único que te dice la segunda ley de la termodinámica. Esto lo ves, por ejemplo, en un refrigerador. Si tú quieres enfriar las cosas, pasar el calor de lo frío a lo caliente, pues el refrigerador tiene que trabajar, tiene que generar un trabajo. Y va a haber una pérdida de energía en el proceso. Eso es lo que te dice la segunda ley, ¿ok? Y por último, tenemos a la tercera ley. Recuerda que ya vamos 4 porque empezamos en el 0. 0, 1, 2, 3, ¿sale? La tercera ley de la termodinámica te dice que es imposible alcanzar el 0 absoluto. En física y en química, la escala de temperatura son los Kelvin. Entonces, el 0 absoluto serían 0 Kelvin. Nada en este mundo jamás va a poder llegar a 0 Kelvin. Nunca vas a encontrar esto. Si tú encontraras un objeto que se enfriara hasta llegar a los 0 Kelvin, estarías haciendo un colapso en el espacio-tiempo. Y todo lo que conoces se alteraría, y todos moriríamos, y se abriría un hoyo negro, y todo valdría queso. Y yo sé que no quieres eso. Así que, recuerda, nada puede llegar a los 0 Kelvin. Y listo. Esas son las 4 leyes de la termodinámica. Con lo que acabas de recordar,
Ya podemos responder esta pregunta. Fíjate bien, el objeto B y el objeto C están en contacto. Y el objeto B con el objeto A también. Y este tiene una temperatura. Ah, esto te suena a los objetos en contacto, ¿cierto? ¿Recuerdas la ley cero de la termodinámica? Te decía que dos objetos al estar en contacto en un sistema van a estar transfiriéndose el calor hasta alcanzar el equilibrio térmico. Entonces ya está, fíjate, este objeto le va a transferir calor a este y después van a alcanzar a un equilibrio térmico. Después de eso, este objeto le va a transferir calor a este y van a llegar a un equilibrio térmico. Entonces ya está. Si tú quisieras saber la temperatura de estos dos objetos, bastaría con saber en qué punto se equilibran para poder calcular sus temperaturas. Entonces, la respuesta correcta es la ley cero de la termodinámica. O sea, el inciso D. ¿Lo ves? Era muy fácil.